Bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 14, versículo del 14 al 20. Acabo de notar que en el capítulo anterior me salté parte del Apocalipsis. Entonces igual voy a grabarlo para que lo tengan en cuenta y voy a ver cómo hago para acomodar una lista de reproducción y que queden de manera ordenada. Miré y vi una nube blanca, y sentado sobre la nube a uno semejante a un hijo de hombre, con una corona de oro sobre su cabeza y una hoz en su mano. Los 3 primeros ángeles han anunciado, como ya hemos visto, la suerte futura de la Babilonia, que es Roma, y la de las 2 bestias y de sus seguidores. También ha sido proclamada la predicación del Evangelio, que asegura la felicidad eterna de los cristianos. Aquí aparecen otros 4 personajes, que anuncian el juicio y la destrucción de todas las naciones gentiles, con lo que terminará las persecuciones de los cristianos. Las naciones paganas serán exterminadas porque no han querido escuchar este mensaje. Esta catástrofe es descrita bajo las imágenes de una ciega y de una vendimita, que son tradicionales en la Biblia para expresar un castigo. Cifras en Isaías capítulo 17, versículo 5 al 63. Mateo del capítulo 3, versículo 12 y Marcos capítulo 4, versículo 29. El autor del Apocalipsis parece inspirarse en Joel, capítulo 4, versículo del 12 al 13, que emplea simultáneamente ambas imágenes para hablar del gran día de Yahvé. La realización de la profecía del Apocalipsis 14, versículo 15 al 20, será escrita en el Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 21. Ciega y vendimia son 2 imágenes del juicio divino. San Juan nos presenta una nueva visión en la que aparecen uno en pos del otro 2 cuadros en significado análogo. El primero se halla inspirado en Daniel, cifras en capítulo 7, versículo del 13 al 14. El vidente de Patmos contempla una nube blanca, y sobre ella aparece sentada un ser misterioso semejante a un hijo de hombre. Las nubes movidas por el viento constituyen el versículo habitual sobre la cual Dios se desplaza en las visiones proféticas. Cifras en Isaías capítulo 19, versículo 1, Salmo capítulo 18, versículo del 11 al 12. Aquí, el que aparece sobre una nube blanca es Jesucristo, el cual lleva una corona de sentencia divina contra los adoradores de la bestia. No hay duda que se trata de Cristo, como se ve por el misterio en el que se designa. No tiene nombre y es semejante al Hijo del Hombre. Bajo esta forma suele San Juan, como Daniel y en general los autores apocalípticos, designar a Dios o a los personajes celestes, para indicar la grandeza de su personalidad que ningún hombre basta a significar. La expresión Hijo del Hombre es mesiánica, tanto en los Evangelios de Mateo capítulo 11, versículo 19, versículo 16 al 13, Marcos capítulo 2, versículo 28 y Lucas capítulo 6, versículo 22, como en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, de donde se sigue que Él está sentado sobre la nube no puede ser un ángel, sino el mismo Cristo. Y si recibe la orden de cegar a un ángel, eso no significa que sea inferior en dignidad a los ángeles, sino simplemente que Dios Padre comunica a su Hijo por medio de un ángel el mandato de castigar a las naciones paganas. Cifras en Mateo capítulo 24, versículo del 36 al 37. San Juan dice en el 4º Evangelio que el Padre entregó el juicio a Jesucristo. Salió del templo otro ángel y gritó con fuerte voz al que estaba sentado sobre la nube: arroja la hoz y ciega, porque es llegada la hora de la siega, porque está seca la mies de la tierra. El vidente de Patmos contempla a otro ángel que sale del templo, su morada, el cual grita con voz potente al que está sentado en la nube: arroja la hoz y la ciega, porque la mies ya está madura.
El templo de donde procede el ángel parece ser el templo celeste, de donde también sale el ángel que ha de hacer la vendimia, y los ángeles de las 7 copas, en cuyo caso el ángel que sale del templo celeste sería uno de los más altos mensajeros de Dios Padre, que transmite a Jesús, juez de los hombres, en cuanto Mesías, la orden de ejecutar su obra definitivamente. Sí, por el contrario, el templo es el de Jerusalén, imagen de la iglesia. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. El sentido será aún más satisfactorio. Se trataría del ángel guardián de los fieles que manifiesta a sus jefes los deseos de su esposa. En este caso, esposa significa iglesia, cuyos méritos están ya completos. Cifras en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Jesucristo tiene en su mano la hoz afilada, con la cual va a cegar la cosecha, que ya está a punto. La siega que nos habla el ángel simboliza el juicio. Este mismo sentido es el que tiene en diversos lugares de la Sagrada Escritura. Cifras en Isaías capítulo 18, versículo 5 y en Mateo capítulo 13, versículo 39. Especialmente próximo al nuestro es un texto de Joel, que dice: que se alcen las gentes y marchen al valle de Josafat, porque ahí me sentaré yo a juzgar a los pueblos en derredor. Meted la hoz, que está ya madura las mies. Venid, pisad, que está lleno el lagar y se desbordará en las cubas, porque es mucha su maldad. En esos pasajes se trata del juicio de los enemigos de Dios o del juicio del mundo. Sin embargo, hay otros pasajes en el Nuevo Testamento, en los que se habla de la recolección de las almas creyentes e incluso de los elegidos. ¿De qué se tratará aquí? ¿La siega será un castigo ejecutado para los adoradores de la bestia? ¿O será una separación del grano bueno y limpio de la paja? Pues aquí la respuesta. Como en el versículo 16, aquí no se habla de una ira divina, sino que muchos autores creen que la siega es como la primera hoz, que no representa un castigo, sino la recolección de los buenos. Entonces el Señor vendría aquí a recoger a los suyos. Un indicio de eso se encuentra en dichos autores que andan de color blanco en la nube. Al parecer, esto indica que no es un castigo, sino más bien una victoria. Comienza la recolección. No es más importante el castigo de los malos, sino más bien la cosecha de los buenos. Después de esa cosecha vendrán el gran banquete de la fiesta y las bodas del Cordero. Las parábolas sobre la siega siempre tienen un matiz más victorioso que el vengador. El que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz sobre la tierra, y la tierra quedó cegada. El que estaba sentado sobre la nube arrojó la hoz en la tierra, y ésta quedó cegada. Sin embargo, en el paralelismo de la esencia inmediata siguiente, abogaría preferiblemente a favor de un castigo, una plaga que se abatiría sobre los buenos y malos. El acto de arrojar las hoces constituye una de las acciones simbólicas que se da con tanta frecuencia en los profetas. La doble acción es arrojar las hoces, tiene una misma significación. Otro ángel salió del templo que está en el cielo y tenía en su mano una hoz afilada. Después viene el segundo cuadro semejante al primero, cifras en el versículo 17 al 20. La única diferencia está en que el primero era el mismo Señor que hacía la siega, mientras que en el segundo es un ángel que es encargado de ejecutarla. Este ángel sale del templo, que está en el cielo, con una hoz bien afilada, lo cual lleva el efecto de la misión punitiva para la que se le ha sido enviado, pero ha de esperar las órdenes divinas para ejecutarla. Para comunicársela viene otro ángel, que está al cuidado del fuego del altar, probablemente el mismo que arrojó las brasas del altar de los perfumes sobre la tierra, cifras en Apocalipsis capítulo 8 versículo del 3 al 5. También podría tratarse del ángel que cuida el fuego del altar de los holocaustos, bajo el cual estaban las almas de los mártires, cifras en Apocalipsis capítulo 9 versículo 10. Estos pedían a Dios justicia,
Esta justicia sería la que dispone a ejecutar ahora el ángel. Las oraciones de los mártires llevadas por el ángel ante la presencia de Dios son las que obtienen el exterminio de los pecadores. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y clamó con voz fuerte al que tenía la hoz afilada, diciendo: arroja la hoz afilada, y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas están maduras. A la orden que da el ángel que cuidaba el fuego, el otro ángel arrojó la hoz y vendimió a los racimos de la viña de la tierra, es decir, recolectó las uvas que ya estaban maduras, con lo cual quiere significar que la maldad de los hombres había llegado a la medida, por lo que se puede proceder ya a su castigo. Del altar sube sangre de los mártires, cifras en Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 y capítulo 11 versículo 1. Y la oración de los santos, cifras en Apocalipsis capítulo 8 versículo del 3 al 5, que el ángel lleva a Dios para pedir la justicia. Y el ángel arrojó su hoz sobre la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en una gran cuba de furor de Dios. Y en efecto el ángel vendimió con su podadera la viña de la tierra, y echó los racimos en el lagar del furor de Dios. La imagen de la vendimia o del lagar de donde se pisan las uvas para significar el castigo divino es ya empleada por los profetas. Nuestro texto se inspira en Isaías, en donde Yahvé, vencedor de Odom, pisa a los enemigos en su furor. ¿Quién es aquel que avanza enrojecido, con vestidos más rojos que los del laguero?, exclama el profeta, tan magníficamente vestido, avanzando en toda la grandeza de su poder. Yo soy el que habla justicia, el poderoso para salvar. ¿Cómo está, pues, rojo tu vestido y tus ropas como las que pisan en el lagar? He pisado en el lagar yo solo, y no había conmigo nadie de las gentes. He pisado con furor, he hallado con ira, y su sangre salpicó mis vestiduras y manchó mis ropas. Porque estaba en mi corazón el día de la venganza, y llega el día de la redención. Miré, y no había quien me ayudara. Me maravillé de que no hubiera quien me apoyase. Y sálvome mi brazo, y me sostuvo mi furor, y aplasté a los pueblos con mi ira, y los pisoteé con mi furor, derramando en la tierra su sangre. Cifras en Isaías capítulo 63 versículo del 1 al 6. También el mismo Apocalipsis nos presentará en el capítulo 19 el verbo de Dios como caballero victorioso que avanza en medio de sus enemigos con sus vestidos empapados de sangre. Cifras en Apocalipsis capítulo 19 versículo del 13 al 15. Y fue pisada la uva fuera de la ciudad, y salió la sangre de la cuba hasta los frenos de los caballos por espacio de los 1700 estadios. El ángel, para expresar la venganza de Dios contra los adoradores de la bestia, vendimia la viña de la tierra, echa las uvas en el lagar y las pisa fuera de la ciudad. Los racimos simbolizan la multitud de los impíos y el vino su sangre. Es una terrible hecatombe, que es un sacrificio religioso solemne en gran número de víctimas, que trae consigo el exterminio de los idólatras. La magnitud del desastre que expresa mediante una imagen hiperbólica: y desbordó la sangre del lagar hasta los frenos de los caballos por un espacio de 1700 estadios. La sangre de los adoradores de la bestia inundará, según el Apocalipsis, una extensión de 1600 estadios, alrededor de unos 300 kilómetros, pues el estadio tenía unos 192 metros. La extensión de Palestina desde Trío hasta Bide el Aris es de 1664 estadios, o sea, 300 kilómetros. De ahí algunos autores piensen que el autor sagrado quiere incluir a toda Palestina como símbolo de totalidad del Imperio Romano. Aquí podemos hacer énfasis en que, lógicamente, no son pocos los que van a seguir al anticristo, ¿verdad?, o a la bestia, sino que son bastantes. Son muchas personas las que están de acuerdo con este tipo de comportamiento. A veces
otras religiones separadas nos hacen énfasis de que son muy pocos y que casi todos somos buenos y que no vamos a ir al infierno ni nada. Y que inclusive a veces hacen énfasis en que ellos solo creen en Dios y no tienen que comportarse para ir al cielo. Hay que recordar, ¿verdad?, que nosotros tenemos que trabajar para poder entrar ahí. Y tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría, el Espíritu Santo, para no seguir las cosas que están en este momento, dándole más, o nos estamos convirtiendo, digamos, en seres más mundanos, ¿verdad? Eso es algo que hay que recalcar. Sin embargo, la cifra 1600 estadios, que sería igual a 40 por 40, tal vez sea meramente convencional, sin valor aritmético, como sucede ordinariamente en el Apocalipsis, en cuyo caso el número de estadios designaría una gran extensión y serviría únicamente para dar una idea del cabal de la magnitud del desastre. La cifra indicada también tiene un múltiplo de 4. Este número designa las 4 partes del mundo, los 4 vientos, en donde se había que juntar las naciones paganas para la guerra. Recordemos que en el tiempo de Jesús solo se hablaba de los 4 puntos cardinales. Entonces, cuando se hablaba de eso, se refería a todo el mundo. Aquí la pregunta es, ¿en qué ciudad se tratará eso? Según el Apocalipsis, el Cordero se halla sobre el monte Sión. Luego el juicio será alrededor de Jerusalén, fuera de la ciudad. Por otra parte, el profeta Joel afirma que el juicio divino tendrá lugar en el valle de Josafat, que se encuentra muy cerca de Jerusalén. La tradición judía y cristiana suele identificar el valle de Josafat con el valle de Cedrón, que separa el monte Sión del monte de los Olivos. Y según Zacarías, el exterminio de las naciones paganas se llevaría a cabo fuera de Jerusalén, en el monte de los Olivos. La lectura apócrifa también nos presenta al Mesías sobre el monte Sión, juzgando a las naciones. Este sangriento juicio contra los paganos idólatras es un preludio de la gran batalla que será descrita en los capítulos siguientes y que será ganada por el Verbo. Es este un procedimiento de composición literal bastante frecuente en el Apocalipsis. Se suele adelantar en una visión esquemática el contenido de toda una revelación que después se irá desarrollando en escenas más amplias, más precisas, que proyectan nuestra luz sobre los hechos descritos. Y con esto terminamos el video de hoy. No sin antes pedirles que recemos por el Papa Francisco, ¿verdad? En el video anterior hice mención que he visto muchos errores por parte de él. Tenemos que recordar que él es un ser humano y se puede equivocar. Pidámosle a Dios de verdad mucho por este tipo de situaciones para que lo ilumine. Y también con referente a este tema de las misa tridentina, que tal vez más adelante haga un video refiriéndome al caso. Lo que sí es que, bueno, en mi país sí se están dando situaciones un poco complicadas con eso. Los obispos eliminaron la misa tridentina, o la misa en latín, ¿verdad? Misa latina, en latín antigua. Entonces, para que tengan al pendiente, oren mucho por Costa Rica también y por todo lo que está pasando, ya que se nota mucho que la ideología de género está entrando mucho en esta parte. Nos vemos en el próximo video.